mí la consigna que me dieron es pensar la escuela, cómo va a ser la escuela en 5 años. Y como alumna un poco rebelde, como Hugo, digo, ¿por qué 5 años? ¿No? Y me sonaba algo que dice Leandro de la Jonquière, un colega y amigo argentino, brasileño, francés, que él dice, no hay que pensar en 5 años, es tacaño pensar en 5 años. La educación tiene que tener horizontes más largos. Y si bien voy a tratar de ajustarme a la consigna, creo que esto que él dice es algo interesante para pensar. También tiene que ver con lo que decía Ignacio, 5 años es poco en educación. En tecnología el escenario en 5 años cambió muchísimo. En educación no cambió tanto porque los plazos y las instituciones sólidas son más pesadas y creo que eso no es malo, o en todo caso hay que pensar cómo trabajamos con eso. Entonces, la otra cuestión que pensaba, y esta es una película Elysium que acaban de estrenar, que transcurre en el 2154, y en realidad si uno mira los autos y si uno mira la gente y las armas, son más o menos como ahora, ¿no? Y creo que este es otro riesgo de cuando uno piensa el futuro. Uno proyecta lo que ve hoy y hay muchas cosas que no puede anticipar. Y en todo caso, lo que creo que es interesante pensar en términos de perspectiva es qué tendencias vemos hoy, qué nos preocupa y en todo caso cómo intervenir. Freud decía el futuro es deseo, ¿no? Y bueno, me parece que mucho de lo que se dijo antes acá es nuestro deseo de que haya esas aulas, esa formación docente, y de eso me gustaría hablarles. Voy a hacer un salto un poco bastante hacia atrás, pero porque lo primero que quisiera decir es que la escuela es una institución histórica de muy largo plazo. Este es un cuadro de Bruegel de 1556, el asno en la escuela. Hay una discusión de si esto es una crítica irónica, ¿no? De que hasta el burro va a la escuela, o de que los que van a la escuela son burros, hasta el burro sabe leer, o es más bien una ironía sobre la sociedad de su época, ¿no? de quienes estaban ahí circulando con estos nuevos saberes, pero lo que es cierto es que refleja un modo de educación que algunos dicen que va volviendo, no por el asno, no por el burro, sino o la animalidad, y en ese punto también creo que estamos en otro, ¿no? aspecto de la humanidad, de reconciliarnos con la humanidad, con la animalidad que hay en nosotros. Esta es otra línea para pensar en el futuro próximo y no tan próximo, pero aquí hay una escena muy indiscriminada, ¿no? muy indiferenciada, donde están haciendo cosas distintas en el mismo espacio, ¿no? Casi si no fuera por la diferencia de edad, no se diferencia maestros y alumnos. Y se pasó a una situación, y esto ya es el siglo XIX y esto es el siglo XX, a una estructuración de esa transmisión que es lo que hoy conocemos como escuela moderna. Ese tránsito fue un tránsito de siglos, fue un tránsito de 3, 4 siglos, ¿no? en los que se estructuró. Y me parece que hay que estar atento a eso, ¿no? Cuando nos dicen acá se terminó la escuela, y vamos a ver, por ejemplo, algunos de los discursos críticos superadores, entre comillas, de la escuela, como el de Ken Robinson, que dicen, bueno, la escuela fue pensada para el sistema industrial, ¿no? con el elitismo, con el conformismo, con el sistema de disciplinamiento. Es un discurso crítico y en muchos sentidos recoge un discurso crítico, pero la escuela es una institución vieja, ¿no? Dice, bueno, fíjense ahí, ¿no? en esta caricatura, en la charla de Ken Robinson, bueno, tenemos los computadores, ¿no? Las computadoras, iPhones, más de cientos de canales de televisión, y acá el maestro que le dice, o no se sabe bien qué, acá vuelve el asno en un punto, ¿no? Bueno, tomen sus pastillas y focalicen la atención, ¿no? Y esto es aburrido. La escuela es aburrido, la escuela es vetusta, bla, 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 bla. Un punto que me parece también, con perspectiva histórica, interesante retomar, es que esto no es nuevo, ¿no? Esta crítica a la escuela se le viene haciendo desde hace mucho tiempo, quizás incluso desde Bruegel, ¿no? Pero claramente en los años 20 y claramente en los años 60 y 70. A mí estas caricaturas me resultan mucho más interesantes que las de Ken Robinson, que es la crítica antiautoritaria que hubo a la escuela de 68 en los 70, que decía, bueno, esta línea a la conformidad, ¿no? Educación, conformidad, pasividad del hombre programado, ¿no? Entra un ser humano y sale un robot, ¿no? 12 años después. Esta es otra de las caricaturas de la época, dice cómo cambiar tu niño inquisidor con los ojos abiertos en un vegetal viviente y que respira, ¿no? ¿Cómo lo haces? Lo mandas a la escuela. Bueno, es un lugar común que, de nuevo, ¿no? está viendo un problema de la escuela, un cambio de época, un cambio de cultura, en el mediano plazo, uno podría decir, los últimos 50 años,
y un desajuste de la escuela respecto a esto. ¿Cuál es uno de los problemas que yo veo en este momento? Bueno, ese discurso de la crítica hoy aparece rearticulado y reapropiado desde las industrias culturales, que aparecen como lo superador de la escuela, ¿no? Entonces acá hay una propaganda que dice: tu profesor no sabe que vivir en estado play significa tener otras opciones, ¿cuál elegirías? ¿No? Entonces, bueno, ante esta situación, ¿no? Supuestamente este problema escolar, yo quisiera saber qué escuela, ¿no?, está trabajando con un problema así, de esta complejidad, pero no importa, qué opciones tiene. Y él quiere bailar el Gangnam Style, escapar por la ventana o desaparecer. Yo creo que este encuadre del problema y esta formulación del problema es parte del problema y no la solución, ¿no? Como están hoy oponiendo escuela, entretenimiento, ¿no?, aprendizaje, diversión, por ejemplo, es parte de lo que hay que desarmar. Y también pensar, como dice una crítica holandesa hoy, José van Dijk, ella dice, bueno, en Facebook, en Twitter tenemos el botón de me gusta, no me gusta, ¿no? Tenemos el imperativo de compartir, tenemos la cuestión de la popularidad a toda costa, pero no tenemos el botón de difícil pero importante, algo que me cueste, que me desafíe, pero que es importante. Bueno, no digo este problema, pero hay muchas de las cosas que tiene que afrontar y enseñar la escuela que son difíciles pero importantes, y que en yo diría, discurso de crítica de la escuela se pasa por alto, ¿no? Y todo lo que sea difícil no vale la pena. Hay una investigación muy interesante que está haciendo Marina Kriskowski en México, que está trabajando con criterios de búsqueda de cómo los chicos resuelven en sus búsquedas en Internet conflictos entre páginas, ¿no? Si hay una página que dice A y otra que dice B, que dicen lo contrario, cuál es mejor, cómo sé cuál es mejor. Y lo que ella encuentra es que los criterios que tienen son bastante débiles. La más atractiva, la que parece más vieja, la que no es un blog, ¿no? Como criterios bastante ambiguos en muchos casos. Pero sobre todo lo que a mí me resultó interesante es que la mayoría, cuando termina la entrevista, le dice, pero ¿sabes qué? Si no me preguntaras, yo no me ocupo de saber. O sea, me salteo la contradicción. Dicen una cosa contradictoria, no importa, cambio de página, ¿no? O sea, no hay conflicto cognitivo porque es muy fácil desaparecer, ¿no? Salir por la ventana. Y me parece que esta opción es algo que hay que conversar y discutir y profundizar, ¿no? Y que pienso en la escuela dentro de 5 años, bueno, lidiar con esto va a ser probablemente mucho más urgente y complicado. Pero creo que tenemos que lidiar con eso. Hay otras cosas también, ¿no? en esta nueva escuela. Y acá hay una foto muy impactante de Barracas en el verano del 2012. Un chico con su computadora en la puerta probablemente de un inquilinato, ¿no? Y me parece que este fenómeno que ya Raymond Williams describía en 1982 de la televisión, hoy con Internet es todavía más pronunciado, ¿no? Uno puede estar en distintos lugares al mismo tiempo, uno está conectado con otros, uno también está más consigo mismo, ¿no? Como decía Dolores. Hay sin duda una disposición espacial muy diferente de las aulas, que convive con la que existía, pero fíjense, ¿no? La estructura, incluso esa es una disposición entre comillas ideal, pero esta es una foto de un aula tal como sucede hoy en algunas escuelas argentinas. Me interesa que vean también la pobreza de recursos, ¿no? Digo, es un aula muy pelada, muy desnuda, ¿no? Y creo que también es parte, no solo hay que llenarla de aparatos, ¿no? Tenemos que llenarla de vida, de cultura, de apropiarse de ese espacio, ¿no? Son espacios muy anónimos en muchos casos. Y aquí tomé un modelo que plantea uno de los materiales de Conectar Igualdad, que dice, bueno, estamos yendo hacia el aula expandida, ¿no? El aula tradicional, cuando tenía computadora, el maestro mediando, ¿no? la relación con la computadora, o bien el maestro usando la computadora más o menos como el pizarrón, como la pedagogía frontal. Y en el modelo 1 a 1, en cambio, es una relación mucho más descentrada, o incluso a veces dice, bueno, límite del aula, el aula expandida está fuera del aula, sigue, ¿no? El aula. Y yo puse ahí, bueno, no solo hay que pensar en lo expandido, también hay que pensar en lo que se achica, ¿no? En lo que se encoge. Y en cómo adentro del aula quizás esa escena de mediación del maestro o de mediación de los pares
tampoco necesariamente tiene lugar, ¿no? Y quizás esto, que algunos idealizan, puede ser también, digamos, un espacio que nos vincule a nuestros grupos de afinidades, a nuestra comunidad de intereses, pero lo que tenía de muy bueno la escuela como espacio público se siga fracturando y se siga rompiendo, ¿no? Y creo que este es un aspecto en el que también habrá que estar muy atentos. Voy terminando, ya no sé cómo voy de tiempo, pero en relación también a las formas culturales y a los contenidos culturales que tendrá la escuela o que me gustaría en esta línea del deseo, ¿no?, que tenga. Y hay una frase muy reciente de Juan Villoro, un escritor que a mí me gusta mucho, y él dice, bueno, esto de que el impulso tiene más oportunidades que una idea, ¿no?, en el mundo de Internet. Dice, bueno, si la realidad subsiste, que es una pregunta, se escribirá la historia de cómo la cultura, que pide tiempo extra, sobrevivió al cortocircuito de las opiniones instantáneas, ¿no? Creo que este aspecto de cómo sobrevivimos a la instantaneidad, al votamos, ¿no?, me gusta, no me gusta, y trabajamos en la línea del, difícil pero importante, es una línea a profundizar. Último aspecto, me parece que hay que recuperar algunas utopías y que ahí volver un poquito para atrás, ir hacia adelante. Esta es una utopía que fracasó porque no era muy practicable. En los años 60 se intenta hacer escuelas integradas, se llamaban Open Plan School, ¿no? Una escuela que rompiera los límites del aula, cosa que hoy parece haber sucedido, integrar a todo. Esta escuela fue poco práctica porque los maestros no podían dar clase, porque había demasiado ruido, por un montón de problemas materiales, ¿no?, de la infraestructura, pero era una escuela que se preocupaba por la inclusión, por la integración y por la circulación de los saberes, ¿no? Este plan no. ¿Qué plan? Aquí hay una escuela de la hora, Finlandia, temo ponerla porque Finlandia es muy usada en el discurso PISA, pero sin embargo quiero notar la belleza de estos edificios, ¿no? Digamos, edificios que convocan, edificios ricos, edificios interesantes, relevantes, ¿no? Hablan de una cultura, pero también hablan, creo que junto con lo que hoy se está haciendo, y es un esfuerzo muy importante por equipar a las escuelas de computadoras, habría que también preocuparse por esto, ¿no? Y traigo por último las voces de los chicos. Esto es algo que se hizo en Inglaterra, en el 2008, un concurso de dibujos que se llama La escuela que me gustaría, y estas son propuestas infantiles, una chica de 10 años, y ella dice, que le gustarían una propuesta ecológica, con mucha luz, con espacios verdes, ¿no?, con un ventilador, ¿cómo se llama?, un molino de viento, ¿no? Tener espacios de reuniones, ¿no?, tener un espacio de juegos. Esta es otra propuesta, los colores, ¿no? Dice, esta es una escuela muy futurista, pero fíjense cuáles son las imágenes en contraposición a lo que es hoy la escuela que están trayendo los chicos. Esta es otra propuesta, también verde, que tiene mucho vidrio, ¿no?, mucha luz, mucho verde, espacios para jugar, espacios para trabajar. Y el único dibujo argentino que tengo es de una chica de 10 años también, y que ella lo que pide es que no haya inglés, que no le den tarea, pero además es muy interesante porque está la televisión, ¿no?, el gato, la comida, están los libros, anotar, ¿no?, está el juego, y me parece que algo de esto también en todo este discurso muy centrado en los aparatos se nos está perdiendo, ¿no? La escuela como un espacio de experiencias, como se decía antes, de transmisión de la cultura, como un espacio rico y como un espacio que den ganas de estar, ¿no? Creo que no hay que perder la energía para ese lado. Aquí termino.